Desde el pasado 29 de octubre, el señor Mazón lleva chapoteando en la mayor indecencia moral. Pero el que está permitiendo ese espectáculo tan humillante y tiene esa responsabilidad es el señor Feijóo. El gobierno de Pedro Sánchez está haciendo una apuesta muy fuerte por la digitalización. Estamos en el momento donde se juega esta partida y España está en la vanguardia. Al cruzar sus puertas nos encontramos con el busto de Pablo Iglesias. Este busto histórico que nos cuenta grandes cosas, tiene una historia que es de película. Acabamos de ver un adelanto de lo que será este primer programa de Zona Roja. Abrimos las puertas de nuestra casa, de nuestra sede de Ferraz, para continuar con este magazine que empezó en el 41 Congreso Federal de Sevilla. Abrimos las puertas a nuestros militantes para seguir pisando la calle, a nuestros reporteros que nos van a contar curiosidades e historia de este partido, pero siempre con la mirada puesta en la actualidad, con los datos y con los hechos, y siempre con las mejores entrevistas. Gracias por acompañarnos a este Zona Roja que se emite a través de PSOE Play. Empezamos. Y la actualidad de la semana nos lleva hasta Valencia. Génova ha pedido ahora a Carlos Mazón que tenga un perfil bajo y Feijóo reconoce que tal vez el presidente valenciano no estuvo a la altura. Incluso Ayuso le ha calificado ahora como esa persona. Atrás quedó ese largo y sonoro aplauso de los varones del PP a Carlos Mazón. También ese Mazón me ha informado a tiempo real que dijo Feijóo poco después de la Dana. Para contarnos esta huida hacia adelante de Carlos Mazón tenemos a nuestra compañera, nuestra coordinadora de prensa, Mary Blasco. Hace apenas un mes, Carlos Mazón fue recibido por la cúpula del Partido Popular con una gran ovación, con un sonoro aplauso. Pero hace tan solo unos días, Alberto Núñez Feijóo aseguró que Carlos Mazón no había estado a la altura con la gestión el día de la riada. ¿Qué ha ocurrido ahora para que los dirigentes del PP le retiren el apoyo al presidente de la Comunitat Valenciana? ¿Se habrá dado cuenta Alberto Núñez Feijóo que Carlos Mazón tiene que dimitir de una vez? En un desayuno informativo, hace una semana, Mazón dedicó más de una hora a seguir reafirmando sus mentiras el día de las riadas, asegurando que no estuvo incomunicado y que a partir de las 5:37 realizó hasta 16 llamadas telefónicas, pero el presidente de la Comunitat Valenciana se niega a presentar la factura de esas llamadas, asegurando que su compañía telefónica no emite facturas individuales. El presidente de la Generalitat asegura 4 meses después que va a presentar toda la documentación que sea necesaria en la comisión de investigación de la Dana, pero a día de hoy se niega a presentar el ticket de la comida que llevó a cabo esa tarde en el restaurante El Ventorro. Al día siguiente, Carlos Mazón aseguró que el día de la riada llegó al CECOPI a las 20:28. Desde un primer momento, Carlos Mazón había dicho que había llegado pasadas las 7 de la tarde. Carlos Mazón tuvo la cara dura de asegurar que las 20:28 era más tarde de las 7 de la tarde. Finalmente, este fin de semana hemos podido ver en las calles de Valencia la 4ª manifestación multitudinaria pidiendo, reclamando la dimisión de Carlos Mazón. Señor Mazón tiene que dimitir ya porque ya ni sus compañeros del Partido Popular le apoyan. Y damos paso ahora a nuestros reporteros. Ellos nos van a contar la otra cara y las curiosidades del PSOE. Si alguna vez habéis visitado esta sede, seguro que os ha dado la bienvenida. Es un objeto muy valioso no solo por su valor económico, sino sobre todo sentimental. Marta Padilla nos va a contar la historia del busto de nuestro fundador, de Pablo Iglesias. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este emocionante paseo por la historia de vida de nuestro partido. Hoy nos encontramos aquí, en calle Ferraz, en nuestra sede del Partido Socialista, donde cada día más de 200 personas, militantes, ejecutivos comprometidos y algunas figuras bastante importantes de nuestra democracia, como el presidente Zapatero, pasan por aquí. Esto no es solo un centro de operaciones políticas, es también un centro donde se han hecho los grandes avances, se han empezado los grandes avances políticos, sociales, de nuestras libertades y de nuestra justicia social. Al cruzar sus puertas nos encontramos con el busto de Pablo Iglesias.
este busto histórico que nos cuenta grandes cosas. Tiene una historia que es de película, conmovedora y súper emocionante. Y para ello hemos invitado aquí a Farid, que es el coordinador de la Fundación Pablo Iglesias y que nos va a contar un poco la historia de este busto del fundador del Partido Socialista. Farid, ¿qué nos puedes contar sobre este busto, su historia y qué pasó con él en la dictadura? Bueno, habría que hacer mucha síntesis para explicarlo así en pocas palabras. Este busto era parte de un conjunto monumental que estaba situado aquí cerca, en el Parque del Oeste de Madrid, y se inaugura pocos meses antes de la Guerra Civil. Luego eso pasa a ser zona de trinchera, el monumento es destruido y se queda hasta los años 50 hecho grava, muy destrozado, absolutamente destrozado. En un momento dado se llevan todo eso para hacer el nuevo muro del Parque de Retiro y empiezan a destruir para hacer grava de esas piedras nobles. Y ahí entra en escena el primero de los hermanos Pradal, José, que desde su despacho en la Casa de Fieras, después de haber sido salvado por Cecilio Rodríguez, cree ver el busto que él reconoce del fundador de su partido y de su sindicato. Y entonces baja corriendo, para los obreros, le pregunta si sabe de quién es, le dicen que sí, y los convence para luego por la noche enterrarlo en el propio Parque de Retiro, en algún lugar que él, desde su ventana, desde su despacho, pudiera estar durante la dictadura observando que nada le iba a pasar a ese busto, que quedaría enterrado hasta que llegara de nuevo la democracia. Ahí podemos rescatar ese carácter de resiliencia que tienen los símbolos. Luego, como era delineante, hace un mapa, se va a Toulouse en las pocas escapadas que él pudo tener de la dictadura y se lo entrega a su hermano, que había sido director de Socialista, el exdiputado Gabriel Pradal. El busto, que es obra de Emiliano Barral, por otro lado, claro, son 1.500 kilos de peso, muy difícil de transportar, con lo cual era una tarea titánica. En ese mapa del tesoro que le entrega al hermano en el exilio, luego se retoma toda la historia. Es en el 77, cuando Kalinka Pradal, hija de Gabriel, vuelve a España y le entrega a un ex compañero del padre, al León Máximo Rodríguez Valverde, le entrega el mapa del tesoro, para que cuando llegue el momento de libertad puedan desenterrar el busto como un símbolo tanto del exilio exterior como del exilio interior, como de ese carácter de residencia que tiene el partido. No fue en el 77, porque no se daban las circunstancias, pero en el 79, en un frío febrero, con una excavadora de noche, o sea, todo muy de película, como te decía antes, se ponen a intentar desenterrar tanto León Máximo Valverde, Rodríguez Valverde, como Alfonso Guerra y los 4 hijos de los hermanos Pradal. Y finalmente, cuando ya se iban a dar por vencido, aparece el busto, que tenemos una serie de fotos fantásticas de ese momento, y desde entonces se recupera para tenerlo aquí, en la entrada de la sede del partido, de lo que fue la casa de Pablo Iglesias también, y como un símbolo de resistencia, de resiliencia, de los valores que nos transmitió el fundador del partido. Y esta historia, que es tan de película y es tan emotiva, ¿qué valores puede transmitir este busto a las generaciones futuras? Vuelvo a esa palabra, resiliencia, y a otros elementos que quizá ahora se están poniendo más en duda, como la empatía. Este busto implica la importancia que tienen los símbolos, pero también lo que transmite. O sea, lo que hizo Emiliano Barral, el escultor, era intentar transmitir digamos, ese carácter de Pablo Iglesias, lleno de gallardía, pero también de un cierto aura, digamos, en el que prevalecen una serie de ideas, entre las que, por destacar alguna, fue el inventor, digamos, entre comillas, de ese grito que tantas veces hemos repetido y que tanta permanencia tiene ahora del no a la guerra. Pues muchas gracias, Farid, y con él volveremos a que nos sigas contando toda esta historia del Partido Socialista, que tan importante es para todos y todas nosotros. Muchas gracias, Farid. A ti. Y saludamos ahora a Emma López. Emma es nuestra secretaria federal de Política Económica y Transformación Digital. Gracias por acompañarnos en este Zona Roja, como siempre. Encantada de volver a Zona Roja. Emma, nos vas a contar todas las semanas, como dice el nombre de tu sección, lo estamos viendo, los datos que nos interesan, pero no solo de economía, también de tecnología. Y además, esta semana has estado en una cita importantísima de tecnología, en el Mobile World Congress. Vamos a ver cómo ha sido tu paso por allí.
Hola Zona Roja, estamos en el Mobile World Congress en Barcelona, la feria tecnológica más importante del mundo. Aquí hemos podido ver de todo, hemos visto coches voladores, hemos visto ordenadores cuánticos, hemos visto supercomputadores, hemos visto sistemas para dar cobertura en zonas de emergencia, hemos visto digitalización, una de las apuestas del gobierno de Pedro Sánchez. Y es que 1 de cada 3 euros de fondos europeos se han dedicado a esto, pero una digitalización a la española, mucho más humanista, porque en esto no va solo de ahorrar costes, esto va sobre todo de compartir esos beneficios. Por eso queremos que toda esa tecnología sirva para prevenir enfermedades antes y para tratarlas mejor. Queremos también que sirva para detectar antes las inundaciones o detectar antes los incendios. Queremos que sirva para prevenir los ataques cibernéticos. Y es que al final de esto va lo que estamos hablando, de conseguir que esa digitalización traiga ventajas para todos. Eso es Marca España y eso es en lo que está el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, Emma, pues ya lo hemos visto. ¿Por qué es tan importante el Mobile World Congress? Bueno, pues porque es la feria de tecnología más importante del mundo, porque se celebra en Barcelona, es decir, que nos pone en el mapa mundial del futuro, en el mapa mundial de todo lo que viene. Ahí se ve de todo, no solamente, pese a que el nombre dice mobile, hay absolutamente de todo, hay digitalización. Y es verdad que este año lo que había era mucha inteligencia artificial, muchas cosas que parecen casi ciencia ficción, que allí ya están, en algunos casos están en prototipos, en algunos casos son cosas que ya están funcionando en China y todas van a venir. Y todo eso se está viendo en España, es decir, España ha copado titulares internacionales, medios de todo el mundo han estado por allí contando qué es lo que viene. Así que es muy bueno que eso sea para España. Y hablamos de tecnología, pero hablamos también de números, algo que a ti te interesa mucho, de inversión, de empleos, cuéntanos. Sí. Bueno, pues mira, para que nos hagamos una idea, allí hay un pabellón, que es el pabellón de España, el de Red.es, eso puede costar, qué sé yo, 1 millón de euros. Y lo que hacemos es llevar a empresas españolas, pequeñitas, que lo que quieren es mostrar al mundo eso en lo que están trabajando. El año pasado cerraron con una cifra de negocio de 13 millones de euros y este año van a ser ya 15. Eso son empleos de calidad, eso es Marca España y eso es todo beneficio que nos viene a nuestro país. Y es que efectivamente lo decía, sí es cierto, el gobierno de Pedro Sánchez está haciendo una apuesta muy fuerte por la digitalización. Recordad cuando fue la crisis del COVID que Pedro Sánchez negoció en Bruselas unos fondos europeos. Esos fondos europeos son 140.000 millones de euros que se dicen pronto. Bueno, pues de esos 140.000 millones, 1 de cada 3 va precisamente a digitalización. Y es que estamos en el momento donde se juega esa partida y España está en la vanguardia. Una de las personas con las que tuvimos la inmensa suerte de hablar durante estos intensos 2 días en Barcelona es precisamente uno de los mayores cerebros que hay en este país, precisamente en computación cuántica, que eso ya es el futuro del futuro, pero no te creas, Irene, que queda mucho para eso. Y nos decía que España está entre los 5 mejores del mundo. De esos temas también hemos hablado. Porque desde luego lo que dices, ¿no? España está haciendo una fuerte apuesta por la digitalización, el gobierno, el PSOE está haciendo una fuerte apuesta por la digitalización. Justo. Y de todo lo que has visto, hemos visto que hablabas de coches voladores, que además ha salido muchísimo en prensa y en televisión, pero de todo lo que has visto, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, lo que más te ha parecido más útil? Pues a ver, claro que los coches voladores son muy llamativos y además te dejaban subirte, entonces había unas colas tremendas. Pero he visto muchas cosas que creo que van a venir muy pronto y que nos van a ayudar. Que al final yo siempre intento buscar, y creo que es un sello muy socialista, muy la digitalización a la española, ¿no? El cómo podemos hacer que eso nos beneficie a todos. Entonces hemos visto, por ejemplo, unos sensores que se instalan y que permiten detectar incendios antes de tiempo. Cuando empieza a haber un poco de humito y cuando todavía se pueden frenar bastante mejor, bueno, pues eso la tecnología nos va a ayudar a prevenirlo, nos va a ayudar a prevenir inundaciones y es que también hay sensores de alerta temprana que van a ayudar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a detectarlos. Hemos visto unos robots que salían en las imágenes que sirven de teleasistencia para nuestros mayores, que no solamente miden las constantes vitales, que nos permiten hacer videoconferencia con ellos de forma inmediata, sino que además, por ejemplo, sirven para
que les den recetas de cocina, sirven incluso cuando se combinan con inteligencia artificial para que puedan hablar y puedan luchar contra la soledad no deseada. Hemos encontrado a personas que están trabajando en algoritmos para luchar contra problemas de salud mental, juegos que detectan problemas de salud mental en nuestros jóvenes de forma tempranísima y que también pueden ayudar a prevenirlo. Es decir, que hay una tecnología que no solamente es esa que vuela, sino que es esa que nos hace nuestras vidas mejores. Y eso es lo que hemos estado viendo en Barcelona, así que volvemos esperanzados. Va a haber, por ejemplo, bueno, es que me empiezo a hablar de esto y puedo no parar. Me decías incluso drones, ¿no?, que vuelan y son capaces de dar cobertura a zonas que se quedan sin cobertura. Una especie como de drones con alas que cuando se caen las antenas vuelan y sirven para dar cobertura por móvil en 50 kilómetros a la redonda. O sea, son avances que además generalmente tienen muy poco coste. Hablaban, por ejemplo, de unos chips que no solamente son biodegradables, sino que cuestan 1 céntimo cada uno y que pueden servir, por ejemplo, para monitorizar enfermedades. Se viene un futuro muy bueno. Un futuro o cosas que ya están aquí, ¿no? Pues muchas de ellas ya lo están y ahora lo que falta pues es simplemente popularizarlas y que lleguen a nuestros bolsillos. Muchas de ellas llegarán a lo mejor en 3 años, tendremos muchas, en 5 también. Y por cierto, y termino con esto, también mucho en traducción simultánea, el ser capaces de estar tú y yo hablando en idiomas distintos y que tú me escuches con mi voz, con mi tono, pero en cualquier otro idioma. Imagínate la de barreras que eso va a romper. Desde luego, pues muchas gracias, Emma, interesantísimo, me quedaría hablando contigo muchísimo tiempo. Te espero aquí la próxima semana. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a ti. Y nos acompaña ahora en este plato de Zona Roja Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y secretaria general del PSOE de Aragón. Además, la primera mujer en ocupar esta secretaría general de esta federación. Así es. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, en 2025 ya tocaba, ¿no? que por fin una mujer no liderara al Partido Socialista también. Desde luego. Yo quería empezar preguntándote precisamente por feminismo, por igualdad en la semana del 8M, el Día Internacional de las Mujeres. El PSOE y el Gobierno estamos haciendo mucho en pro de la igualdad, pero es verdad que nos encontramos enfrente una derecha y sobre todo una derecha que pacta con una ultraderecha que niega la violencia machista, que niega el feminismo. ¿Cómo podemos afrontar esto? Pues desde luego con determinación, con políticas públicas y también con unidad. Es verdad que de esa unidad se excluye directamente la ultraderecha a la que hacía referencia, lo vimos además concretamente hace unos días cuando por fin logramos esa importante unidad para renovar ese pacto contra la violencia de género que cumplía esos 20 años, acabamos también incluso de celebrar, ¿no?, los 20 años, el 20 aniversario de la ley de igualdad y creo que es importante que sigamos apostando y planteando buenas políticas públicas que permitan que las mujeres tengan no solamente la visibilidad que merecemos, sino el lugar que les corresponde en nuestra sociedad y por eso ha sido tan importante la ley de paridad y muchas otras que también nos están permitiendo ya no solamente, como les decía, ¿no?, esta ley de la paridad, sino leyes, por ejemplo, o medidas como, por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional, que si beneficia a algo más de 3 millones de trabajadores, concretamente son más mujeres que hombres los que perciben el salario mínimo porque estamos fundamentalmente beneficiando a esas mujeres trabajadoras. Lo decías muy bien, llevamos mucho tiempo observando esta ola reaccionaria que nos está asolando no solamente en nuestro país con el partido político de Vox, sino es una sensación, por llamarlo de alguna manera, o una ola generalizada en Europa y no solamente en Europa y desde luego creo que tenemos, ¿no?, que seguir, como les decía, fortaleciendo esas políticas públicas y hacerlo también a través de la unidad para que esos pasos que hemos logrado dar, esos pasos que han sido tan importantes, no retrocedan y desde luego no nos volvamos, ¿no?, a ese pasado que nos costó tanto tiempo abandonar. Desde luego. Y hablando también de igualdad, de oportunidades, esta semana anunciabais una importante partida de becas. ¿En qué consiste esta partida? Bueno, realmente es la 8ª subida en política de becas. Desde que el presidente Sánchez llegó a Moncloa, las becas se han convertido en una política de Estado. ¿Qué quiero decir? Que al final cualquier joven, cualquier estudiante pueda, a través de una beca, cumplir con su sueño, estudiar y formarse y que al final el tope sea única y exclusivamente su talento. Digo porque muchas veces la derecha habla del esfuerzo, del mérito,
dices, sí, esfuerzo y mérito, por supuesto, pero para llegar ahí tienes que darle una posibilidad, tienes que dar una oportunidad. Y yo quiero que el hijo de una trabajadora de cualquier centro comercial, o el hijo de una camarera, o el hijo de una camionera o un camionero, tenga la posibilidad, a través de una beca, de poder llegar a ser un juez en este país, o un magistrado o un fiscal. Y de esto va las becas y la igualdad de oportunidades, y en este caso hemos aprobado un presupuesto de 2.544 millones, que es el 60% más de lo que se destinaba en este país con el Partido Popular a igualdad de oportunidades y a las becas. Quiero preguntarte también precisamente por el Partido Popular. Veíamos antes en nuestra sección de actualidad la huida hacia adelante de Mazón y cómo Feijóo abría por primera vez una sombra de dudas sobre la gestión de Mazón. Incluso Ayuso dice ahora de él que es esa persona, se refiere a él como esa persona. A juzgar por las últimas versiones de Mazón y cómo no estaba en ese registro de llamadas Feijóo, aunque se supone que estaba informado a tiempo real, miente uno, miente otro, desde luego alguien tiene que asumir responsabilidades. Bueno, en todo este tiempo yo me atrevería a decir que es que no hemos escuchado ni una sola verdad del señor Mazón, ni una sola verdad. Y era y es el principal responsable institucional y político de la Generalitat Valenciana. Es más, yo diría que desde el pasado 29 de octubre el señor Mazón lleva chapoteando en la mayor indecencia moral. Pero el que está permitiendo ese espectáculo tan humillante y tiene esa responsabilidad es el señor Feijóo. Y claramente, desde luego, los valencianos y las valencianas no se merecen ese dolor que genera tener como presidente a un señor como el señor Mazón, que no solamente no ha dado ninguna explicación todavía, meses más tarde, de dónde estaba, qué estaba haciendo, por qué no se estaba haciendo cargo de su principal responsabilidad, sino que bueno, hemos visto cambios de versiones, tergiversación de la realidad, y sinceramente es una situación absolutamente inaguantable, insoportable. Pero hay un responsable político que lo está permitiendo, que es el señor Feijóo. Cada semana te enfrentas en el Consejo de Ministros a muchísimas preguntas, has sido portavoz también de esta casa, pero cuando recibiste la noticia de ser portavoz del Gobierno, ¿cómo la recibiste? ¿Cómo la asumiste? Qué buena pregunta. Bueno, primero, desde luego nunca nadie, o al menos hablo por mí, cree que el presidente del Gobierno te va a llamar y te va a dar la oportunidad de ser portavoz del Gobierno, ministra en este caso, ¿no? No la vi venir, ni cuando me ofreció, me dio la oportunidad de ser portavoz de mi partido, y tampoco ahora cuando me ofreció la posibilidad, ¿no?, de ser portavoz del Gobierno. Y yo al final afronto la responsabilidad que tuve en esta casa, como la que tengo ahora en el Gobierno, siempre con la misma actitud de máxima responsabilidad y respeto, ¿no?, porque sé lo que significa intentar transmitir y explicar a la gente las políticas del Partido Socialista y las políticas y las medidas que adopta este Gobierno, con lo cual, bueno, pues lo afronto así con responsabilidad, con respeto y con la máxima humildad, y sobre todo intentando o tratando, ¿no?, de hacerlo lo mejor posible. Y ahora al frente del PSOE de Aragón, el PSOE se está rearmando en sus congresos de cara a las elecciones de 2027. El próximo, dentro de un par de semanas, toca el Congreso de Aragón. ¿Qué pueden esperar los aragoneses y aragonesas de Pilar Alegría y sobre todo el PP de Azcón? Bueno, yo me atrevería a decir que lo que estamos haciendo desde el Partido Socialista en los distintos territorios es trasladar ambición y ganas. Ganas de ganar, ganas de gobernar en las distintas comunidades autónomas, pero gobernar sobre todo para poder transformar y para poder mejorar la vida de la gente. Es lo que queremos, yo por supuesto es lo que quiero conseguir en el 2027, ganar esas elecciones y volver otra vez a recuperar ese Aragón vivo, ese Aragón moderno, ese Aragón donde lo más importante que teníamos era lo que tenemos todos, que son esas políticas públicas, que la gente pueda disfrutar y tener una sanidad pública y no esa despoblación de sanitarios que estamos viviendo ahora, que la gente que vive en las ciudades pero que también vive en el entorno rural pueda tener una escuela allí
en su municipio para que puedan decidir quedarse allí y generar su proyecto de vida, que la gente no tenga que esperar meses y meses y meses para poder recibir esa ayuda de la dependencia, con lo cual es en lo que vamos a dedicarnos, ¿no? En estos 2 años y pico que tenemos por delante, ocupando nuestro lugar en la oposición, pero el señor Azcón además me conoce, yo ya me enfrenté a él en unas elecciones y él lo sabe, y le gané en el 2019 y desde luego espero volver a hacerlo en el 2027 porque además siento las ganas, siento la fuerza, siento la ilusión de los militantes y de todos los compañeros y compañeras que conformamos el Partido Socialista de Aragón, y el señor Azcón y el Partido Popular a nivel general, a nivel global lo sabe. Cuando el Partido Socialista está fuerte, está unido, está con ganas y tiene ambición, somos un partido imparable. Así que allí en Aragón ahora mismo somos esa fuerza del cambio y no me cabe ninguna duda que en el 2027 volveremos otra vez a conseguir esa confianza de los aragoneses para, como te decía al principio, gobernar para transformar y para mejorar la vida de los ciudadanos de mi tierra. Pues desde luego que sí, Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias. Por venir a este primer programa de Zona Roja en Ferraz y seguimos contando contigo. Muchas gracias. Gracias, una ilusión muy grande estar aquí hoy, gracias. Y muchísimas gracias a todos, seguimos en Zona Roja, nos vemos la próxima semana, gracias por acompañarnos en este programa que se emite a través de PSOE Play. Muchas gracias. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. My heart is beating like a jungle drum. Ba-da-dum-ka-dum-ka-dum-dum-dum-dum. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-tuk-a-tuk-a-tuk-a-rock-a-tung-tung. My heart is beating like a jungle drum. Got me burning. I'm the moment between the striking and the fire. Hey, read my lips, 'cause all they say is kiss, 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 kiss. No, it won't ever stop. My hands are in the air, yes, I'm in love. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-tunk-a-tunk-a-tunk-a-tunk-a-tunk.